Bueno, ahora después del cañoneo pesado, digamos, en el sentido de artillería y tal, podíamos pasar al fuego de ametralladora un poco más rápido y ágil. Algunas de las cosas que se han dicho, he visto que tomabas notas y que a lo mejor queréis precisar o discutir entre vosotros algunos de los temas que habéis sacado a colación. Y entonces hacemos esto y a partir de este primeras réplicas así entre vosotros damos voz al público, a ustedes, por si quieren hacer cualquier pregunta, y entonces entramos ya en un debate general, ¿no? Si os parece. ¿Querías decir? Quisiera solamente rectificar una cosita. Por supuesto. Me he perdido la transición final, porque uno de los movimientos ideológicos que ha sido impulsado, no creado, pero impulsado por la Primera Guerra Mundial, fue también el europeísmo. Porque no hay que olvidar que un momento del enfrentamiento franco-alemán, de la ocupación del Ruhr, de la zona carbonera del Ruhr, se desató totalmente, bueno, se fundó el movimiento Pan-Europa, de un personaje bastante exótico, Richard von Coudenhove-Kalergi, que poco a poco ha sido seguido por otros movimientos en Francia con juristas, etc., y que desembocó de una cierta manera, antes de la llegada de Hitler al poder, con el proyecto de Aristides Briand en la Sociedad de las Naciones, que era un contraproyecto contra la tendencia del canciller alemán de entonces, Stresemann, de intentar de recuperar un poco a todos los germanohablantes de Europa, que era un proyecto de un demócrata, pero un poco inquietante. Entonces hubo este movimiento también que se añadió también perspectiva de una unidad europea que sea esta vez una unidad no forzada por una potencia fuerte como Napoleón, Francia, como Guillermo II, Alemania, y después otro, en una Europa forzada, pero una Europa libre. Creo que eso hay que decirlo antes, porque bueno. Sí puedo, sí, aunque lo siento mucho, es que ahora empieza la discusión y necesitaríamos tanto tiempo más, por lo menos un seminario entero, porque quedan tantas preguntas muy interesantes para aclarar, aunque incluso eso nunca llegaríamos a hacer. Quiero solamente hacer 3 comentarios. Y el primero se refiere a justamente esta pregunta tan difícil de encontrar los motivos para el inicio de la guerra. Y solamente quiero quizás buscar algo intermedio entre las dos posiciones que hemos encontrado. Realmente ahora estamos viviendo un viraje hacia una otra perspectiva en la explicación de la guerra, pero tanto en la historiografía. Es decir, después de los años 70 se empezaba a buscar solamente las estructuras y las explicaciones de longue durée, de una larga duración, y para explicar o buscar algo ya para todos los eventos en el mundo, para todos los desarrollos, buscar algo racional, una explicación racional que funciona más o menos en todos los países, en todos los casos. Y de nuevo ahora reaparece el individuo. Reaparece el individuo y su decisión individual. Y si buscamos, o si abrimos las publicaciones recientemente publicadas sobre la guerra, estamos casi estupefactos o sorprendidas de leer este enfoque sobre lo que has dicho de contingencia, de lo
de la casualidad. Y no solamente de la casualidad, es lo que incluso los historiadores llaman lo irrealismo, la emocionalidad, y realmente buscan la explicación para el comportamiento de los políticos en el campo emocional, en el campo de las emociones. Y es un desarrollo significativo porque coincide con esta investigación, tanto como este desarrollo dentro del campo historiográfico. Y creo que sí, tienes razón, hay que buscar la explicación en esta disposición de valorar el concepto del honor, y también en el concepto de miedo, porque todos los países tenían miedo, un miedo irracional, que si analizamos la situación de los países, no tenían motivos de sentir este miedo, pero todo el mundo tenía miedo y por eso todo el mundo tenía la sensación de defenderse. También es un asunto irracional que también tiene su explicación, pero es un momento emocional. Este miedo, esta falta de confianza, este honor, son las cosas que quizás más explican incluso con las casualidades. Sin embargo, no creo que basta con buscar estos momentos accidentales, sino hay que combinar las cosas, hay que buscar estas cosas, hay que buscar las cosas emocionales, hay que tener en cuenta la casualidad, que tiene un papel significativo más importante que hemos pensado por mucho tiempo, pero siguen existentes estas estructuras, siguen estas estructuras tanto económicamente como mentalmente, y de eso todavía no hemos... Dime. Perdón, son las fuerzas profundas de Pierre Renouvin y Jean-Baptiste Durocher, las fuerzas profundas que explican muchas cosas de nuestro punto de vista. Y por ejemplo, hablando de darwinismo, está la convicción de todos que hay que luchar y el que solamente el más fuerte gana. Y incluso eso daba a los alemanes la impresión de que estaban en el camino, que no solamente podían ganarse porque con vista a los franceses, que ya tenían esta estanca de su población, de su cifra de población, obviamente ya estaba un país en desaparición. Y cosas así también hay que tener en cuenta, no solamente las casualidades. Es el primer comentario. El segundo comentario en cuanto a Francia me ha sorprendido y fascinado ver cómo este recuerdo alemán y francés ha casi llegado a un momento de armonía, porque colaboran tanto. Tenemos un poco problema con los británicos, pero los franceses y alemanes realmente no. Porque por eso estamos aquí. Bueno, pero, sí, como ha mencionado este historial en Perón, de la Grande Guerre en Perón, que es una colaboración de alemanes y de franceses, incluso ingleses. Sí. Y existen publicaciones de historiadores alemanes y franceses, como mencionó, de forma que eso funciona muy bien. Y lo que también me fascinó fue el asunto de que sobre todo la memoria francesa está impregnada de este pacifismo, no de este machismo, heroísmo, tanto, sino más de este luto por haber sufrido tanto, que es una buena base base común para conmemorar los alemanes y franceses. Los antiguos combatientes, entre ellos, ya entre las dos guerras, uniones de combatientes franceses y alemanes que fueron bastante fuertes. El pacifismo fueron ellos los grandes vectores del pacifismo, que se han quedado en otros asuntos después. Pero... Yeah. Y el último comentario se refiere, después ya no digo nada, se refiere al asunto de España.
y su posición en parte pro-germánica, porque no fueron solamente manifiestos que proclamaban, sino también incluso había una colaboración clandestina con Alemania. Y existe una disertación en alemán de Jens Albes que se llama traducidamente, ya se trata de la propaganda, exactamente, traducida sería palabras como armas, algo así. De forma que sí, de esta forma se estableció una forma de colaboración entre Alemania y España que fue el inicio de una amistad que entonces tenía su tradición durante el siglo XX, durante la República de Weimar, donde fue prohibido para los alemanes experimentar con sus cosas marineros, y entonces sus submarinos y fueron invitados clandestinamente a España a seguir con estas cosas. De forma que existe incluso eso. Ya está. Sí, se me había olvidado mencionarlo, que la propaganda durante la guerra en España fue enorme. Los dos bandos hicieron todo lo posible por controlar los medios de prensa. Lo hizo especialmente bien Alemania, que a través de la embajada controla cerca de 160 publicaciones, pagándoles para que mantuviesen una posición de neutralidad, o sea, para forzar al gobierno a mantener la posición de neutralidad, porque la entrada de España a favor de Alemania nunca se pensó seriamente como una posibilidad, mientras que sí se pensó en algún momento con ciertas opciones, sobre todo por el hundimiento de barcos españoles, la entrada de España a favor de los aliados. Pero los aliados también pagaron varias publicaciones. De hecho, Ortega abandona la revista España y la deja en manos de Luis Araquistáin porque se niega a recibir el dinero del gobierno británico, y los principales medios de comunicación de la época, que eran liberales, están en manos de la embajada británica o de la embajada francesa. El Imparcial, la Correspondencia de España en algún momento, El Día, que era el periódico de Romanones, el periódico de Niceto Alcalá Zamora, el periódico del Partido Conservador también está a la época, no me salía, está también pagado por los aliados, y en otros ámbitos, como todo país neutral, al final juega con unos y con otros. O sea, también hubo cooperación con los aliados, suministros de materiales, etcétera. Algunos de los barcos que se hundieron efectivamente estaban haciendo contrabando a favor de los aliados. Yo te quería preguntar, ¿aquí qué vimos físicamente de la guerra? Porque creo que desde Tarragona era cotidiano asomarse, porque había justo en el saliente que hace de Tarragona, se instalaban los submarinos alemanes y austrohúngaros, austríacos, y allí se hundieron un montón de barcos, fue un cazadero allí y la gente salía a ver y a recoger a las víctimas que llegaban. O sea, tuvo una cierta experiencia directa de la guerra en ese sitio. ¿Hubo algún otro sitio de España en el que se pudiera ver la guerra directamente? Porque claro, no había televisión, no había medios. Pero hubo propaganda, por vez primera fue el lanzamiento de la propaganda cinematográfica. Que hasta el Instituto Francés de Madrid, el único existente en aquellas fechas, organizó unas sesiones, pero de manera muy discreta, porque por supuesto que la Embajada de Alemania estaba mirando con el famoso Prinz Maximilian von Corvée und Ratibor und so weiter, una vigilancia bastante fuerte sobre lo que hacían los cónsules y otros. También hubo unos cónsules en Barcelona y en otros sitios que organizaron con la ayuda de amigos aliadófilos, francófilos o anglófilos, unas sesiones, pero había que hacerlo con bastante discreción porque no podía ser una propaganda abierta, pero hubo cinematografía y distribuciones de cuartillas, de brochures, de cuadernos y de cosas de este tipo, bastante, sin hablar, claro, de regar a la prensa local de manera bastante...
Sí, bueno, experiencias concretas. Creo en el Estrecho hay algunos hundimientos que también, y en Gibraltar y en Cartagena, creo cerca de Cartagena también hay algunos, y luego toda la prensa hace un seguimiento de la guerra, ¿no? Al principio hay esa modorra que decía, pero enseguida hay una presencia constante de la guerra en los periódicos con mucha fotografía. Entonces sí hay una conciencia de lo que está pasando. Y luego se organizaron viajes de intelectuales y políticos españoles al frente, que transmitían luego a su vuelta, incluso escribieron algunas memorias sobre su experiencia en las trincheras, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, Francesc Cambó, el político catalán de la Lliga. Gaziel creo que tiene también algo sobre las trincheras. Sí, sí, van varios, y yo recuerdo una frase de Cambó que me impactó en sus memorias, que dice: quien no ha estado en una trinchera no sabe lo que puede descender el hombre, no sabe hasta dónde puede llegar de ruin lo humano, ¿no? Y luego se organizaron viajes de intelectuales, especialmente aliados, pero no solo. El más famoso fue el 16 de que vino Berzón y habló en el Ateneo y en la residencia de estudiantes. Había ido también a Estados Unidos, hubo campañas de propaganda en todos los países, claro, moviendo a los intelectuales, ¿no? Mascella escribe también un famoso libro, ¿no? Que tuvo cierta repercusión en España. Bueno, ahora si os parece, bueno, ¿quieres añadir algo? No, en Estados Unidos hubo, por ejemplo, los germanoamericanos y los irlando-americanos eran precisamente los vectores de la propaganda alemana y austríaca, pero sobre todo alemana, para que no entraran los Estados Unidos en la guerra. Por supuesto, es que eso, todos los países. También hubo Suiza, que es un ejemplo interesante. Ahora sí, si les parece, si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta, si quieren entrar en el debate, las tienen a su disposición para hablar de lo que ustedes quieran. ¿Sí? Buenas noches, gracias a todos por su intervención. Yo me quise dirigir en primer lugar al señor Zamora Bonilla. Y el hecho de que España no entrara en la Primera Guerra Mundial debido a su situación, ¿fue quizá el hecho de que no nos ayudaran después durante nuestra guerra civil? ¿Podría ser? ¿No intervino el hecho ese de que no estuviéramos realmente mediatizados en esa primera guerra? No sabría contestarle así. Sí o no. Creo que influyen otros factores y que la situación ha cambiado mucho. En ese momento el peligro es Hitler, ¿no? Hitler, como decís vosotros. Y el planteamiento es otro. O sea, Francia e Inglaterra lo que no quieren es entrar en una nueva guerra con Alemania. Y de ahí el pacto de no intervención. ¿En qué medida pudo actuar la memoria de la no ayuda en la Primera Guerra Mundial? Pues no sé si en algunos actores podía haber. La verdad es que lo desconozco, o sea, no, y desconozco que haya estudios que hayan hecho esa vinculación. Pero si analizamos el caso contrario, podríamos decir lo mismo. O sea, ¿por qué ayuda a Alemania al bando de Franco si no había ayudado España a Alemania en la Gran Guerra? ¿No? O sea, Bueno, aquí se ha comentado que sí que bajo mano algo sí que España ayudó a Alemania. ¿Habéis comentado este hecho con armas o algo así? Hubo una ayuda solapada. Pequeña, no, claro, tampoco España pero fue para los dos bandos, ¿eh? O sea, no, España hace el doble juego en la guerra. O sea, de hecho, yo creo que ayuda más a los aliados que a los alemanes en la Gran Guerra.
Y después una cuestión que quizá está fuera de lugar, pero siempre que hablan de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, como si después ya no hubiera habido más guerras. Entonces hay una cosa que a mí me sorprende porque yo era más joven, bastante más joven, cuando hubo la guerra en la Yugoslavia. Y entonces yo para mí la ex Yugoslavia era Europa. Y esto siempre se pasa por encima, como si no hubiera habido nada, como si no hubiera ocurrido nada cuando estuvieron 3 o 4 años allí muriendo un montón de personas. Y esa guerra no se menciona nunca, como si después de la guerra del 42, la Segunda Guerra Mundial, ya no hubiera pasado nunca nada más en Europa. Y esto también me sorprende. Quizá está fuera de contexto en este momento que se habla de esta guerra, pero es una cosa que... Pero viene bien recordarlo, para que no se nos olvide que no me hace llama la tanto hemos atención, estado luchando. Porque yo realmente lo pasé realmente mal, era un país que yo conocí, tuve la suerte de conocer antes de la guerra, me sorprendió, además conocí todas las repúblicas que habían, que eran 6, y realmente fue una cosa que para mí la viví de una forma muy dura como ser humano, y digo, estoy en Europa, estoy a 1.500 kilómetros y aquí no pasa nada. Están pensando en capitalizar aquello, en poner tiendas y todo lo demás, y aquí hay gente que está sufriendo, que está muriendo, que por ejemplo Sarajevo la están destruyendo totalmente, y nunca hablan. Es decir, esa guerra es como si nunca hubiera existido. Una de las cosas que se está aportando ahora con los nuevos estudios sobre la Primera Guerra Mundial es la dureza de la lucha en los Balcanes. Porque es verdad que se olvida la guerra de la ex Yugoslavia, pero también se olvida que la Primera Guerra Mundial empezó con la invasión del Imperio Austrohúngaro de Serbia. Y fue una guerra tremenda, cruel, que empezó con fusilamientos, con ataques a la población civil, y fue de una crueldad tremenda, y nos olvidamos. Parece que la Primera Guerra Mundial hayan sido solo las trincheras. O sea que se olvida la guerra de la Yugoslavia de ahora, pero también se olvida todo el sufrimiento de la guerra de los Balcanes en la Primera Guerra Mundial. Sí, me dejáis un apunte que lo quería haber introducido en el comentario general, pero por tiempo no lo he hecho, ¿no? Mi generación, la gente que estamos en torno a 40 años, el mapa geopolítico de Europa que estudiamos en la escuela no se parece nada al de ahora. Y el de ahora, en cambio, se parece mucho más al que sale de la Primera Guerra Mundial. Con lo cual, los conflictos latentes en esa geopolítica de la Primera Guerra Mundial, de la paz de Versalles, por decirlo así, siguen teniendo una cierta vigencia hoy, y hay que estar atentos a ello. Estoy pensando en Ucrania, por ejemplo, en lo que está pasando, lo que está pasando. Sí. No, porque lo que usted dice sobre el hecho de que Yugoslavia había cesado de existir por esa guerra más o menos olvidada. Estamos siempre un poco hablando de esto, pero no en los grandes medios de comunicación. Es que es una vuelta a la situación de anteguerra, es decir, de estos países como Serbia, Montenegro, etcétera, países, y Albania, que acababa de fundarse en 1913-14, después de la retirada forzada del Imperio Otomano de los Balcanes, y que en realidad la Primera Guerra Mundial ha totalmente, salvo para Yugoslavia, cambiado el aspecto de Europa. Desaparición del Imperio Ruso, de una cierta manera, antes que vuelva con la Unión Soviética, desaparición del Imperio Austrohúngaro, y que hoy en día, con Checoslovaquia, ya República Checa, Eslovaquia, Yugoslavia, ya con estos países divididos y enemigos durante unos años, ya se han vuelto a una situación precisamente parcialmente ante la guerra, pero también se ha cambiado mucho. Es decir, que la Primera Guerra Mundial ha cambiado mucho, y a la vez tenemos la impresión que no ha cambiado porque estamos volviendo con Yugoslavia a una situación prebélica. Y eso es bastante más complicado, en efecto. Creo que esto de pensar que ya estamos durante o antes de la Guerra Mundial, digo yo, pero bueno. Muchas gracias a todos.
Mientras tanto, recordar que parte de Ucrania era parte del Imperio Austrohúngaro. Buenas noches y gracias. Primero, très près. Primero, una pequeña observación. Yo creo que lo que está ocurriendo ahora con las conmemoraciones, donde vemos no plus l'entente cordiale, pero l'entente franco-alemana, es el fruto de unas voluntades que tienen una historia que empieza ya justo después de la guerra, con los acercamientos de los gobiernos franceses y alemanes de entonces para forjar una juventud que se pudiera encontrar, intercambiar, y que se simboliza de cierta manera con la mano de dos hombres políticos de tendencias de partidos políticos opuestos, a saber el socialista François Mitterrand y Helmut Kohl. Yo creo que esto es una pequeña observación, no sé si bien. Quería dar las gracias a la doctora Birgit Eichmann por su exposición tan estimulante y rigurosa. Tengo muchas preguntas, pero solamente una. Usted ha dicho en parte algunas razones por qué porque la Primera Guerra Mundial no forma parte de la construcción de la identidad nacional. ¿Podría muy brevemente, decir un poquito más sobre estas? Y luego, solo una pregunta. Los voluntarios en España, ¿en qué cuerpo lucharon? Digo esto porque en Francia hubo la llamada a los amigos o volontaires amis de la France, a los voluntarios amigos de Francia, que lucharon en parte en la Legión extranjera. ¿También? La única que podía acoger a pedir una pregunta, una respuesta corta, y lo digo muy rápidamente. Creo que son sobre todo tres aspectos. Primeramente es ya después de la guerra ya no había una unidad de concebir esta experiencia de guerra. Como lo veo en el caso francés, había más una unidad, una perspectiva conforme, y en Alemania no había. Lo que también tenía que ver después con las fricciones dentro de la sociedad que llegaron al nacionalsocialismo. Y después la Segunda Guerra Mundial, que fue simplemente más radical y más que irrita todavía más y necesita más explicaciones con el Holocausto. Y por tercero, siempre sabiendo a partir de los años 60, en la época posguerra, en la época de los años 60, surge digamos, ataque de la convicción de que los alemanes habían tenido la culpa. Y eso tampoco es una base para fundir una identidad. Bueno, es también una identidad, digamos, negativa, pero también muy fuerte, de la Segunda Guerra Mundial. Pero todo en torno de la Primera Guerra Mundial había sido una inseguridad. Y esta inseguridad de cómo tratarlo está dura hasta hoy en día. Creo que estos sí son los motivos más importantes para explicar un poco por qué no fue parte y todavía no es parte de esta historia. Porque todavía es difícil para los alemanes decir que ahora, bueno, Christopher Clark ha dicho lo bueno, todo el mundo tiene la culpa, no es culpa suya, pero para los alemanes es difícil decirlo, y prefieren guardarse una cierta reserva a este punto.
por esta historia e incluso por este momento en que resurge, en este momento en que fue publicado este libro, en un momento donde Alemania tiene un papel muy especial durante la política europea con ese desarrollo económico, donde resurgen reproches en cuanto a una política casi colonial, de forma que es un momento no muy oportuno de enfocar, de empezar de nuevo a discutir esta situación y no vale la pena, creo, enfocarse tanto en la Primera Guerra Mundial para buscar otra identidad. Gracias. Partiendo del psicoanálisis y de la neurociencia, sabemos hoy en día que la memoria individual incluso distorsiona los hechos, incluso los crea, los inventa, los mejora, los empeora, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que la historia o la historiografía no está por fuera de esto. La pregunta es un poco, ¿cómo pensáis que en este caso concreto, como aniversario de los 100 años de la Primera Guerra, se está utilizando de manera más consciente, menos consciente, ¿no? Esa llamada memoria colectiva, que no es más que reinterpretaciones del pasado con intencionalidades diversas? Aquí en Cataluña tenemos un ejemplo muy bonito, ¿no? Hace muy poco, un evento de historiadores que, bueno, en función de la situación que está ocurriendo política, se reinterpretan determinados hechos con más verdad o menos verdad para, bueno, galvanizar a una población y hacerlas coincidir con una idea determinada, con una intencionalidad determinada, ¿no? En este caso la independencia de Cataluña, etcétera. Creo que no es solo de Cataluña, es de todo el planeta esto, ¿no? Es muy humano. Entonces la pregunta es, ¿cómo crees que hoy en día se está trabajando con este aniversario, el de la Primera Guerra Mundial? Y concretamente, ¿qué intereses están en juego? ¿Cuáles son, pregunto a los tres historiadores, los intereses que se están queriendo galvanizar? ¿Qué opiniones en función de la situación alemana, la Unión Europea, los nacionalismos que resurgen, las crisis económicas, etcétera? En breves palabras, lo que se pueda decir en poco tiempo, ¿no? Entiendo que es muy complejo el tema. Es decir, la manipulación, dicho de otra manera, cómo nos están intentando manipular, como siempre ocurre, políticos y fuerzas económicas, políticas, para llevarnos a pensar que, bueno, lo de la Primera Guerra en este caso fue de una manera u otra y otra, ¿no? Bueno, voy a empezar porque tengo un micro en la mano, pero bueno, en la mano. No, hay que pensar siempre que en la historiografía hay fenómenos de péndulo. Péndulo. Entonces, que en una historiografía siempre a partir del evento, del acontecimiento fundador, de esta memoria, o de esta fuente de interpretaciones, mejor dicho, hay siempre movimientos de péndulo. Momento dado se ha dicho Alemania responsable porque se habían dado los vencedores la capacidad jurídica de decretar que era Alemania responsable, cuando seguramente otros países podían serlo también. Después se ha dicho, bueno, ya no son los otros que han sido responsables, siempre hay lo que llamamos revisionismo, es decir, que siempre, bueno, hay una tendencia a decir, nosotros en Francia lo hemos conocido muy bien con el fenómeno de la resistencia. Todos, con De Gaulle salvo un par de collons alrededor de Pétain, resistentes, de la guerra, para unir un poco a los franceses y salir un poco del follón, de los años 44, 40, etcétera, hasta el estallido de la Guerra Fría. Y después se ha dicho, con los trabajos de unos cuantos, Paxton, etcétera, que todos los franceses colaboracionistas, mejor dicho, y después estamos llegando un poco a un péndulo. Entonces, para la Primera Guerra Mundial fue un poco esto. Y ahora, claro que Clark juega un poco el papel de decir que todos responsables, todos al paredón de la memoria, vamos. Cuando ya las cosas son más complicadas, claro que
yo por eso he insistido sobre el hecho de que no se pensaba que era una guerra, los españoles lo han hecho mejor que nadie, que era una guerra que casi no se podía, que casi se podía olvidarla, no pensarla demasiado, no tanta calma, pero bueno, es que en realidad todo el mundo pensaba que era muy... Pero bueno, y es lo que quería decir un momento. Para contestar rápidamente a su pregunta, que es la pregunta... Hoy en día, la Primera Guerra Mundial en Francia casi, salvo van a decir unos cuantos los recientes inmigrantes, a toda la población. Es decir, hasta que los inmigrantes del subsaharianos, etcétera, han también combatido en la guerra. Entonces, todo el mundo guapo, todo el mundo está al tanto de que la guerra mundial, su memoria puede unir a todos los franceses, lo que es bastante complicado, porque al fin y al cabo las fuerzas políticas siguen. Y entonces, es por eso que el Frente Nacional Francés hay que tomarlo en serio, por eso, porque a la vez dice, viva el nacionalismo, viva Francia y solo Francia, pero por otro lado lo podemos un poco agarrar diciendo, bueno, entonces ustedes se acuerdan de la Primera Guerra Mundial, donde creo que el padre de Le Pen murió, fue herido, no sé qué, bueno, una cosa. Entonces, la ventaja de la Primera Guerra Mundial, no es el caso para los alemanes forzosamente, ni siquiera para los queridos españoles, catalanes o no, es que tenemos una conmemoración que puede unir bastante a la gente, lo que no era el caso de la Revolución Francesa, donde la Revolución Francesa tenía sus revolucionarios, pero también sus contrarrevolucionarios, los de la Vendée, de Chouanes, etc. Entonces eran menos. Yo he visto muchos carteles en Francia en 1989, etc., que era no a la conmemoración de la Revolución Francesa, lo que no se ve hasta la fecha. Vamos, tal vez habrá un momento de cansancio y de saturación, quién sabe, algo que algún día alguien va a decir, basta en la guerra mundial, que estamos hartos de celebrarla demasiado, pero para el momento no, es un momento de unirse en el recuerdo de que, en efecto, Madame lo ha dicho muy bien, con la mano de Verdun, de Kohl y Mitterrand, pues ya nada. Entonces, creo que es un aspecto que lo gracioso es que vamos a ver si vamos a celebrar en 2015 la batalla de Waterloo. Los ingleses están listos. Como no habíamos podido hacerlo en 1915 por tener otras cosas que hacer, vamos y ahí están listos, no se preocupen. Tiene algo en común con lo que ha dicho. Es que creo que actualmente, hablando de Europa, porque no debemos olvidar que esta guerra fue una guerra mundial y hay memorias en otros países diferentes. Ya hemos hablado cuando llegábamos en taxi que la memoria de Canadá, de los australianos y de los países de neozelandeses es diferente, porque para ellos y para muchos países que fueron fundados en este momento es una historia nacional especial. Pero prescindiendo de eso, creo que en cuanto a la política europea competen dos narrativas contradictorias en casi cada país, pero de una forma diferente, de una gradación diferente. Es decir, una interpretación pacífica que quiere mantener, que tiene este enfoque de mantener o de como advertencia para mantener la paz, que necesitamos el recuerdo para construir más esta casa de Europa. Entonces el resultado y la política también necesitamos esta Europa, esta Unión Europea, justamente eso. También es una política de memoria. Al revés tenemos los euroscépticos que entonces prefieren esta narrativa de los héroes.
Es decir, porque a través de esta historia de los héroes dentro de la lucha se puede más poner el enfoque sobre las personas que han luchado para su patria solo. Y entonces se celebra estas virtudes que son más las virtudes de lucha y no de compañía, de paz y cosas así. Y eso debemos de tener en cuenta y mirarlo con atención cómo se desarrolla ahora, porque creo que en todo este recuerdo de este combate, este heroísmo que también contiene siempre un poco de machismo, se puede, todo eso contiene algo, a mi entender, en cuanto a la política europea, un poco peligroso. Y por eso a mí me parece ser mucho más simpático esta forma de recordar más el sufrimiento europeo para entonces para hacer más enfoque para esta política común, para por favor que no vuelva esta experiencia. Pero son dos políticas que se hacen con este recuerdo. Bueno, tenemos que dejarlo aquí. La verdad es que ha sido maratoniano, ha sido prácticamente una gran sesión, como la para la Gran Guerra. Lo dejamos aquí y esperemos que les haya servido de estímulo para enfrentarse a esta conmemoración que aún no ha empezado. Realmente hasta junio no empieza no se cumple el centenario. Y animarles a todos a pues que estén al día con la bibliografía, con los libros que van saliendo y bueno, que tengamos oportunidad de seguir hablando del tema. Muchísimas gracias a todos y a vosotros tres. Muchísimas gracias por lo interesante que ha sido la sesión. Gracias.